Gerente de proyectos es la persona que tiene que lograr que hagan las cosas sin que la gente le reporte a uno, ¿no? Las personas con las que trabajo son de diversas disciplinas. Lograr que la gente cumpla objetivos sin dar órdenes, porque uno no es el jefe, hay que hacer algún proyecto que normalmente es complejo a largo plazo durante varios años y pues saber llevar a la gente para que tengan un trabajo agradable y a la vez pues puedan cumplir los objetivos que propone la organización. Y precisamente uno de los usos que más le doy a la AI es poderme comunicar con personas que no son de mi cultura. Somos Claudia Giraldo y María Isabel Mejía Jaramillo. Bienvenidos a Buena Vida con Buena IA, el podcast donde hablaremos sobre cómo podemos aprovechar la inteligencia artificial para tener más tiempo y disfrutar más de la vida. Desde que empezamos el podcast les hemos extendido una invitación al final de cada episodio a que nos cuenten esos usos interesantes que le están dando a la inteligencia artificial y a que nos contacten para hablar con nosotras. Pues hoy es un episodio muy especial porque hoy tenemos con nosotros al primer invitado de nuestra audiencia. Es un placer para nosotras darle hoy la bienvenida a César Rojas. César es administrador de empresas de la Universidad de los Andes en Colombia. Ha hecho una carrera de más de 20 años como gerente de proyectos o project manager, como le dicen en algunas empresas. Todo esto en grandes empresas multinacionales que lo han llevado a gerenciar proyectos muy grandes para varios sectores como el financiero, la consultoría y la publicidad. Una de las características principales de su trabajo es que tiene que interactuar con mucha gente y articularlos hacia un objetivo común. Pero dejemos que sea él quien nos cuente qué hizo que un trabajo tan humano lo incentivara a usar la inteligencia artificial. César además es una gran persona, inteligente, con excelente sentido del humor y un gran corazón. César, estamos muy contentas de tenerte hoy con nosotros. Bienvenido al podcast. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias para contarles mi historia con la inteligencia artificial y bueno, pues espero que nos divirtamos y que a la gente les parezca esto pues muy valioso. Claro, César, esa es la idea. A ver, empecemos por el comienzo. Tú recibiste, al igual que muchas personas que conocemos, el anuncio del lanzamiento del podcast. ¿Qué te animó a contactarnos y a postularte como invitado, a voluntariarte? Ok, claro que sí. El tema de la inteligencia artificial me gusta mucho no solo porque lo utilizo en el trabajo, sino en mi vida diaria. Entonces, cuando vi los capítulos del podcast de Buena Vida con Buena IA, pues me pareció súper chévere poder compartir la experiencia en ambos planos. Entonces, estaba ansioso porque a mí me gusta mucho compartir lo que vivo en el trabajo y en la vida y pues aquí estoy, ¿no? Ojalá sea, como les digo, algo divertido. Pero claro, seguramente va a ser una conversación muy divertida. César, y gracias por postularte como voluntario. Empecemos por explicarle un poquito a la gente qué es lo que tú haces. Tú eres un gerente de proyectos. ¿Podrías explicarle a la gente en qué consiste ese rol? Claro que sí. Pues un gerente de proyectos, así como yo lo describo, es la persona que tiene que lograr que hagan las cosas sin que la gente le reporte a uno, ¿no? Las personas con las que trabajo son de diversas disciplinas. Yo he trabajado la mayor parte de mi vida con desarrolladores y con diseñadores. También pues hay gente de negocio y otras disciplinas involucradas, pero es eso, ¿no? Como lograr que la gente cumpla objetivos sin dar órdenes, porque uno no es el jefe, sin ese poder que tiene, digamos que la jerarquía que le provee a uno el ser el jefe en ciertas organizaciones, sino, no, hay que hacer algún proyecto que normalmente es complejo a largo plazo durante varios años y pues saber llevar a la gente para que tengan un trabajo agradable y a la vez pues puedan cumplir los objetivos que propone la organización. Eso es ser un project manager. Tú puedes hablar de PMP, puedes hablar de metodologías ágiles, eso hay todas las metodologías que tú quieras, pero al final del día es lograr que la gente haga cosas en el tiempo que se requiere y bajo el presupuesto que se necesita. Eso es básicamente ser un gerente de proyecto. Ay, súper necesario, sobre todo para esos proyectos complejos y grandes y que implican muchas actividades y mucha gente. Maravilloso. Bueno, ¿y qué te llevó a usar la inteligencia artificial ahí como project manager? ¿Desde hace cuánto la usas? Pues mira, yo vengo utilizando AI más o menos hace unos 2 o 3 años. Lo primero es que las organizaciones para las que trabajo me han permitido utilizarlo, porque eso digamos que tiene una serie de restricciones más en el mundo empresarial.
En el mundo personal no es tanto así. Y pues yo las utilizo, digamos que para hacer procesos más eficientes desde el punto de vista del project management, ¿no? No solamente para, digamos que la capa de los hard skills, ¿no? Sino también para la capa de los soft skills. Hay precisamente uno de los usos que más le doy a la AI es poderme comunicar con personas que no son de mi cultura. Yo trabajo con equipos de personas que están distribuidos alrededor del mundo. En esta ocasión en particular, en donde estoy trabajando, trabajo con personas que están en Costa Rica, personas que están en la costa oeste de Estados Unidos y en la costa este, en algunas ocasiones con personas que están en Argentina y en otras oportunidades con personas que están en India o en Europa. Entonces la barrera del idioma es algo que, aunque yo fui entrenado en un colegio bilingüe y tengo, creo que un buen inglés, ¿no? Están esos pequeños matices cuando tú hablas con personas de otra cultura que tú no alcanzas a agarrar porque no vives allá. Entonces, a mí me parece que la inteligencia artificial me ha ayudado en ese sentido para comunicarme, no en vivo, digamos que no en esta instancia de estar en una conversación así en vivo y en directo, pero sí comunicaciones vía correo electrónico o a través de Slack, ¿no? O WhatsApp o cosas de ese estilo. Entonces, cuando yo tengo que comunicar alguna cosa, la inteligencia artificial me ha ayudado un montón a corregir el tema y como esos pequeños maticitos de poner la palabra correcta para poder comunicar las cosas me han servido mucho. Y en particular, ¿qué haces tú? Entonces tú te metes a la herramienta y le dices, necesito esto con tal persona y que te lo adecue específicamente al idioma y a la cultura. Sí, correcto. Digamos que en algunas ocasiones yo, por la naturaleza del trabajo que les digo que yo necesito poner a la gente a trabajar, a hacer ciertas cosas en ciertos momentos, ¿no? Y a veces ellos están muy ocupados haciendo otras cosas y es natural, pero yo necesito que entreguen ciertas cosas en ciertos momentos o si no el proyecto no camina a la velocidad que se necesita. Entonces hay que usar algo de presión, ¿no? Y digamos que la magia del project manager es tener ese balance del saber presionar con las palabras correctas sin que las personas se sientan, digamos que demasiado presionadas o en algunos casos ofendidas, porque hay algunos project managers que a veces se pasan de la raya, entonces logran totalmente el efecto contrario. Yo lo que hago es que escribo una frase, antes de enviarla lo paso por el AI para cambiarle el tono. Entonces le digo, póngame esta frase en un tono profesional o póngamela en un tono amigable para lograr, digamos, ese efecto que necesito. Hay algunas veces en que el trabajo por la presión y uno tiene jefes y hay clientes que requieren alguna cosa lo antes posible, entonces esa presión lo puede llevar a uno a utilizar un lenguaje que no es el mejor para lograr que la gente haga lo que tiene que hacer. Entonces el AI me ayuda en ese sentido, ¿no? Pongo una frase un poco dura de, no, tienes que entregarme esto ya, o si no el jefe, no, nos va a regañar, entonces me lo arregla, ¿no? Dice, no, empieza a utilizar un lenguaje corporativo que me encanta, ¿no? Y con el inglés que tienes del colegio, Sí. puedes juzgar el resultado que te arroja, que tantas veces es el correcto, que tanto se equivoca, tienes que ajustarle muchas cosas. Sí, esa es una muy buena pregunta. Entonces, digamos que la primera iteración, que es la que hago yo, digo, bueno, pues esto está bien. Yo pienso que está comunicando lo que yo necesito, pero cuando lo paso a un tono profesional, entonces yo digo, oh, que no, qué interesante, porque me puso las palabras en el lugar correcto, con las comas correctas, con las pausas correctas, y de pronto las palabras que yo pensaba que eran las correctas, me les baja un poquito el tono. Entonces, ¿cuál es la prueba de que eso está funcionando bien? Que la gente hace lo que tiene que hacer, ¿sí o no? Entonces lo hace Claro. en el momento en que lo hace. Entonces ahí está la evidencia. Si sucediera lo contrario, yo no estaría aquí en el podcast diciendo que esto es una maravilla y que, ¿no? Entonces, sí, funciona bastante bien y esos tonos que me provee la herramienta que utilizo me gustan mucho porque yo nunca pensé en eso antes de utilizar el AI. Oye, ¿y tú crees que algún día podría reemplazar una persona como tú o como lo que tú haces, digamos? Y ya nos has contado para qué te ha servido, pero ¿para qué no te ha servido? Ese tema del reemplazo de las personas, yo sinceramente no creo que vaya a pasar nunca. No. Porque pues una inteligencia artificial, por más maravillosa que parezca, porque eso parece magia, eso es como si tú le dijeras a una persona del siglo XIX, mira este celular que te permite comunicarte con una persona que está al otro lado del mundo de manera instantánea, eso es magia, pero al final del día siempre tiene que haber un humano que tenga la creatividad y que tenga el criterio para poder utilizarla. Entonces yo no creo que eso pueda reemplazar a un humano o las tareas que hace uno,
sí se va a convertir en una herramienta esencial y va a ser tan esencial que se va a volver invisible, como hoy son invisibles los celulares, ¿sabes? Entonces, hoy los tenemos. Yo creería que en los 80s y 90s, cuando salieron los celulares, no llegamos a pensar que tuviera esa ubicuidad, ¿no? Eso es una cosa tremenda, pero mira, aquí yo tengo el celular al lado, lo estoy utilizando para comunicarme con ustedes, pero no se ve, ¿no? Ahí está, miren, ahí lo tengo al lado. Entonces yo creo que es una herramienta que se va a convertir en eso, como en parte integral de nuestras vidas, pero no nos va a reemplazar porque nosotros somos los que tenemos el criterio. Eso para mí es la palabra clave, el criterio. Óyeme, y tú nos contaste que ahora andas feliz con la inteligencia artificial y que entonces hasta le estás ayudando a amigos y que de hecho tienes un Sí. amigo que está emprendiendo y tú le estás como ayudando y asesorando con tu uso de inteligencia artificial. ¿En qué consiste lo que él hace? ¿Cómo le estás ayudando en ese emprendimiento? ¿Qué valor trae ahí la inteligencia artificial? Claro, súper chévere esa pregunta. Pues mira, es una persona que fue jefe mía hace un tiempo en uno de mis trabajos anteriores y él está trabajando en un emprendimiento relacionado con remesas internacionales. Entonces él tiene unos skills comerciales tremendos y unos skills personales de relacionamiento. Es muy difícil encontrar una persona así, ¿sabes? Tiene unos soft skills muy bien afinados, Las pero el tema de habilidades blandas, para los que no sepan qué es exactamente, soft skills, esas habilidades habilidades blandas. blandas, correcto, como relacionamiento y esto. Entonces, él, digamos que conoce la tecnología, la utiliza a su favor, pero pues este tema del AI él no lo usa para nada. Sabe que existe, le parece maravilloso, pero digamos que yo le abrí las puertas a eso y hemos tenido que preparar una serie de presentaciones que se alimentan de un montón de datos que están por ahí en internet. Entonces uno podría tomar el camino largo de investigar tradicionalmente con Google y listo, se demora 6 horas armando la presentación o coger el AI y decirle, hágame una presentación con esto, esto y esto y esto, conéctese a internet y me muestra los datos. Así es como le estoy ayudando a esta persona a hacer presentaciones. Inclusive el otro día armamos el cascarón de un business plan, ¿sabes? Entonces le dije al AI, hágame un business plan con estas condiciones, con esta data y muéstreme cuáles son los pasos a seguir. Y pues mi amigo quedó así como, pero esto es impresionante. O sea, en 20 segundos me muestra cuál es el camino a tomar. Eso fue hace 2 semanas. Obviamente en el entretanto, nosotros lo cambiamos y lo volteamos al revés. Y ahí es donde yo les digo que está, digamos que ese ingrediente esencial, que es el criterio de una persona que sabe, ¿no? Él sabe mucho de ese mercado. Entonces me dijo, esos datos puede que estén muy bien presentados, parecen muy convincentes, pero yo sé que no es así. Ese porcentaje de ese banco jamás va a ser así porque no tiene esa participación y él es de las personas que más sabe de este tema de remesas en Colombia. Bueno, ¿nos quieres contar algo más de lo que haces en el trabajo o quieres que pasemos ya a cómo lo usas en tu casa, en tu vida personal? ¿Qué opina tu esposa sobre el uso que tú le das a la inteligencia Bueno, artificial? listo, chévere. Vamos a arrancar ahí por la primera. Entonces, el tema del trabajo. No solo lo utilizo para ese tema del tono, de las comunicaciones. En algunas ocasiones le pido que me haga como planes de trabajo o líneas de tiempo. Nosotros los project managers siempre estamos ocupándonos en líneas de tiempo, ¿no? Entonces, a veces tomamos un montón de información, pero no es tan fácil armarla de buenas a primeras. Entonces, el AI me ayuda también en ese sentido. Le ¿Línea de doy tiempo es que como un cronograma o exactamente una línea de tiempo y con unos hitos. actividades que Correcto. hay que hacer en unos tiempos? Es correcto. Entonces, pues, eso uno pensaría que es fácil de armar, pero a veces la información llega tan poco estructurada a través de reuniones con los clientes, con las personas involucradas, que eso no es tan claro, pero uno se lo pasa al AI, ¿no? Y él, con el contexto que tiene, arma una cosa que sirve como una línea base para armar una línea de tiempo, ¿sabes? Y eso ayuda un montón porque me ahorra muchísimo tiempo, ¿sabes? O sea, Eso, te digamos, dicen actividades desordenadas y él las ordena. sí, él se da cuenta, pero obviamente depende del Buenísimo. contexto que tú le des, ¿no? Eso me encanta. Lo que te digo, tú puedes tomar el camino A, que es el largo, ¿no? Yo mismo lo hago en papel acá o cojo un Excel o un Smartsheet o alguna cosa de esas para hacer una línea de tiempo y me demoro 2 horas, pero si le doy la data al AI, pues me lo saca en 15 minutos. Entonces, ¿tú qué prefieres, no? Eso es muy chévere. Oye, ¿y Em, ese tiempo que te ahorras, en qué lo usas? Te estoy haciendo como muchas preguntas al mismo tiempo, no, pero está bien, está bien. pero es No, que lo está que has dicho es perfecto. algo que hacía en 6 horas, ahora lo hago en una. Lo que hago en 2, lo Exactamente, hago en 15 minutos. exactamente. Entonces,
¿En qué estás usando ese tiempo tú? ¿O estás Claro. trabajando más? Claro, no, pues en el trabajo es infinito, ¿no? O sea, si uno termina de hacer algo, siempre hay algo más que hacer. Siempre, siempre, ¿no? Siempre, Eso ya uno no lo nunca está digamos al día. mentira. Sí. Eso no es que uno a las 2 de la tarde terminó y ya suelta el lápiz. Eso vienen más cosas ahí en el pipeline para hacer. Entonces, puedo aprovechar para hacer más cosas del trabajo, pero también esa pregunta que tú haces es muy chévere porque me permite tener más tiempo con mi familia en ciertas ocasiones. No digo que todas, pero sí me ahorra tiempo para poder, digamos que cerrar la tienda del trabajo e ir allá a mi otro trabajo, ¿no? Entonces, ayudar con mis hijos y este tema. Bueno, ya que estamos en el tema de la familia, entonces tú me preguntaste qué opina mi esposa respecto de esto, ¿no? Solamente lo hemos utilizado, me parece que una vez, ella es odontóloga, estaba tratando de cuadrar una estrategia de posicionamiento en redes sociales utilizando Instagram para ofrecer su servicio. Sí. Entonces estaba con mi cuñado una noche porque la estaba impulsando a hacer eso y él le estaba preguntando, bueno, pues póngale un logo, ¿no? O un eslogan a su servicio. Y se quedaron pensando así, no, entonces yo los vi ahí enredados y yo, pues, no pierdan tiempo, cojamos ChatGPT y dígale que quiere esto, esto y esto, y verá que los inspira a tener unos eslogan, claro, y eso quedaron todos sorprendidos como, ¡ah! Yo no sabía que esto lo hacía así. Entonces, pues, sirvió para comenzar ese esfuerzo, ¿no? No, y eso es una locura. Después de que le dio los eslogans, le propuso, ¿no? Bueno, ¿y quieres que te haga una estrategia para manejar comunicaciones a través de Instagram? Te puedo dar todos los hashtags y te puedo dar un plan de como de medios, llamarlo así, para el Sí. siguiente mes. Y quedaron como, pero ¿cómo así? O sea, eso en 30 segundos me lo dio. Yo me hubiera demorado no sé cuánto tiempo haciendo cursos para aprender todo para llegar a ese punto. Entonces le encantó y quedaron pues muy sorprendidos porque no lo habían utilizado. ¿Sabes? La gente sabe que existe, pero no se lanzan al agua a utilizarlo. No sé si es que le tienen miedo o algo por el estilo. De pronto lo que está en el aire por ahí impide que la gente se le meta al agua a eso. ¿En tu casa tú lo usas para cosas tuyas personales? Sí, sí, sí. Yo tengo, lo aprendí de mi papá, ¿no? Controlar los gastos de la casa, llevar las finanzas personales. Pues mi papá lo hacía en papel y lo hacía como con una hoja de Lotus 1, 2, 3, que eso es de la época de los dinosaurios. Pues yo Yo utilizo. soy de esa época, o sea, Ok, yo ok, usé ok. Lotus 1, 2, 3, o sea, pilas. Ok. Ok, pero es usar una hoja de cálculo que nadie lo hace. O sea, mucha gente lo que hace es que escribe en papel los gastos de la casa y eso queda por ahí y pues no, o sea, no es la forma como hago yo las cosas. Yo uso una hoja de Excel y yo llevo un control de gastos y un control de ingresos, tengo un flujo de caja, tengo todo. El AI me ha servido un montón porque me ha servido para automatizar esa tarea. Yo invertía mucho tiempo, digamos que para ver los movimientos de mi cuenta bancaria, para controlar los gastos, categorizar los gastos, etcétera. Y el AI me ha ayudado un montón a automatizar eso. Y también, pues, parte de esa automatización requiere el uso de código. Entonces, como yo utilizo Google Sheets, eso tiene una cosa que se llama AppScript. Pues yo tengo nociones de algoritmos, veo líneas de código y más o menos entiendo de qué se trata, pero dime que programe algo yo, no tengo ni idea, ¿no? No soy programador, no soy desarrollador, pero gracias a la AI yo puedo darte 300 líneas de código que hacen lo que yo necesito que hagan. Lo utilizo para eso. Me ha servido para hacer, como te digo, automatizaciones a ese proceso de control de gastos personales. No siendo tu programador, ¿cómo has hecho para que esa programación te funcione, para llevar esos cálculos, de que Claro. te meta la información y digamos, no te preocupa la parte de privacidad? ¿Le estás dando acceso a tu cuenta o a qué le estás dando acceso a la inteligencia artificial? Bien, ese es un súper buen punto. Yo como vengo del sector financiero, pues estoy súper entrenado en ese tema de privacidad. Entonces, números de cuenta, de datos sensibles y todo eso no entran en el mix de cuando le solicito eso al AI. Y eso es súper importante que la gente lo sepa, ¿no? Si tú le das data al AI, eso considera que se volvió pública, ¿no? Eso lo utilizan y lo ponen en sus modelos. Entonces ahí la recomendación es nunca, jamás, nunca, nunca en el AI poner datos sensibles ni personales, ¿no? Porque eso, lo que uno debe hacer es considerar que eso se vuelve público. Perdón, me voy a devolver al tema de mi amigo, el señor de las remesas. Como es un tema de una startup, pues yo no quiero revelar mi startup a nadie, Claro. ¿no? Entonces, en los prompts que yo le he proveído he utilizado varias inteligencias artificiales para eso. Jamás he revelado información, digamos que sensitiva.
Yo siempre lo hago sin revelar nada para que me dé los datos que yo necesito, pero sin revelar qué estoy haciendo, sin revelar quién soy, sin dar datos sensibles. Entonces eso es súper importante. Danos un ejemplo de eso porque me parece súper importante lo que estás diciendo. ¿Qué no dices y qué sí dices o cómo lo dices? Entonces, cuando estoy haciendo un estudio de mercado del tema de las remesas en Colombia, yo necesito darle a la inteligencia artificial el contexto. Entonces, el contexto que le doy es, mire, yo estoy haciendo una startup, la junta directiva está requiriendo que le entreguemos un estudio de mercado con estas y estas características. Pero entonces yo nunca digo quiénes son los inversionistas, nunca digo nombres propios, nunca digo ya tenemos una oficina establecida en Bogotá, porque eso se va a volver parte del modelo, y si está el competidor haciendo la misma investigación, entonces esa data va a ser parte del modelo, va a revelar lo que yo estoy haciendo. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese sentido. Nunca revele nada particular de usted cuando está haciendo un prompt, utilizando esa estructura de yo le doy contexto, le doy un requerimiento y le doy unas condiciones y un formato de salida. Nunca, en ningún momento, revele información de ese tipo. Y eso se lo hice saber a mi amigo. Entonces él está muy pendiente de eso, ¿no? Porque él es el que tiene el negocio en la cabeza y pues no quiere que su negocio se dañe antes de que nazca, ¿no? Quiero hacer un paréntesis ahí para hacer caer en cuenta a la gente que nos está oyendo, que todo el tiempo César dice, y yo le digo, y habla del prompt, y el prompt son esas instrucciones que le damos a la inteligencia artificial. Y esas instrucciones se dan en lenguaje natural. Es que eso es lo más maravilloso del tipo de inteligencia artificial que tenemos ahora. Se llama inteligencia artificial generativa y es que le podemos hablar y entonces hablamos y armamos como una conversación en el lenguaje que nosotros hablamos. Y por eso, entre otras, es que César ha podido pedirle con sus palabras que haga código. Por eso no tiene que ser desarrollador, sino que le dice cuál es la automatización que quiere hacer. De pronto cuéntanos lo que nos contaste el otro día de que le tomas una foto al recibo y entonces eso es muy importante, pero ¿cómo lo haces? Hablándole, no tienes que hacer ni una línea de código. Entonces, ¿cómo con tus palabras le vas diciendo las instrucciones para que haga lo que tú necesitas? Okay, preservando la confidencialidad, sobre todo en el tema de tu manejo financiero. Ok, les voy a dar un poquito de contexto muy rápidamente de cómo manejo yo ese tema. Entonces, ¿yo qué hago? Yo cojo los movimientos de mi cuenta de ahorros, los descargo a un Excel, ¿cierto? Que un formato estructurado. Pero entonces yo me estaba dando cuenta que en algunas ocasiones el reporte de movimientos que me da el banco no describe los gastos de manera que yo me acuerde qué fue lo que gasté, ¿sí? Entonces queda uno loco porque en la descripción dice Calderón, ICIA, no sé qué, bla, 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 XXX y un formato de y yo, ¿qué diablos voy a saber eso? No, mira, y ahora todo dice transferencia Nequi, transferencia Nequi, transferencia Nequi. Uno no sabe. Transferencias a Nequi, pero ¿esto qué era? Yo soy igualito a ti, hago así. Exacto, entonces uno ve los movimientos y uno ve un montón de plata saliendo, pero no saben qué se la gastó, ¿no? Entonces, lo que yo estoy haciendo ahora es que apenas hago el pago con la tarjeta de débito, me llega una alerta de mi banco a través de correo electrónico que dice el mismo, ¿no? Calderón, no sé qué diablos, bla, 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 o gasto Nequi por tantas plata, pero yo sé que eso fue, digamos que para la invitación que le hice a mi esposa a un restaurante. Entonces, apenas me llega el correo electrónico, yo hago forward del correo electrónico y en el cuerpo del correo pongo comida wok. La automatización lo que hace es que lo lee y coge solamente el valor de lo que se gastó y la descripción en el cuerpo del correo y me lo monta en la base de datos sin tener que yo irme hasta la base de datos y que eso me parece un poquito engorroso. Esa es la automatización. Ahí digamos que como nota curiosa, no es que yo le haya dado el prompt y mágicamente ya me dio la automatización y funcionó en el día 1. Olvídate, eso no funciona así. Me tuve que asesorar de un ingeniero de sistemas porque yo estaba tratando de comerme toda la torta de un solo mordisco. Entonces, este desarrollador me dijo, no, César, no haga eso. Esa es, digamos que la primera lección que le dan a un ingeniero de sistemas, es no trate de comerse la torta de un solo mordisco. Pártala en pedacitos más pequeños y usted va haciendo pedazos chiquiticos en su código. Una vez va teniendo éxito con eso, va pegando los pedazos y al final le queda la misión completa. El objetivo de las líneas de código se cumplen si usted la parte en pedacitos más pequeños. O sea, llevaba una semana luchando con esto, con AI y todo, ¿no? Es que el AI no es la solución a todos los problemas. Ahí está lo que te digo, el criterio de una persona que
tuve entrenamiento en ingeniería de sistemas, que tuvo el criterio, me supo encaminar correctamente para sacarle, digamos que el provecho al AI como se le puede sacar. Gracias a ese consejo, en 24 horas pude sacar mis líneas de código que me hacen lo que hace. Ahí vuelvo a mi tema del criterio. Tiene uno que tener criterio porque no es lo que escupa simplemente el AI y eso me sirve. No, eso no es así. Uno tiene que iterar varias veces hasta lograr el objetivo. Y nos contabas que incluso has automatizado hasta los pagos a las personas que trabajan contigo. Ah, sí, bueno, también, eso es otra cosa. Entonces, en esa misma hoja de cálculo yo tengo la quincena de mi empleada. Entonces, yo no uso papel para que me firme el recibo como evidencia de que le pagué la quincena. Yo dije, no, pues si ella tiene correo electrónico, pues disparémosle un correo electrónico con la tira de nómina, con los egresos y los ingresos y todo, ¿no? Entonces, funciona perfecto, me parece divino, ¿no? Entonces, cuando le pago la nómina, picho el botón y eso tiene una automatización por detrás, le dispara un correo electrónico con la tira de nómina. Lo bonito es que tengo evidencia del pago de eso de manera electrónica. Entonces, si hay algún inconveniente a futuro, pues ahí tengo la evidencia del pago, ¿no? Y todo gracias a ese poder, ¿no? Ese músculo que me da la AI que yo no lo tenía antes, porque antes me hubiera tocado hacer como 20 cursos de JavaScript para poder echar esas mismas 200 líneas de código. Ahora hablo con el AI y ya me las bota, pues sí las tengo que iterar y corregir, pero fíjate, ¿no? Es como me hubiera tocado hacer un curso que me hubiera tomado no sé cuántas horas o este camino. Entonces, eso me parece maravilloso. Bueno, César, ¿y qué te preocupa de lo que viene con respecto a la inteligencia artificial? ¿Es cada vez más poderosa? ¿Te preocupa algo o tú la ves como positiva No, sí siempre? tengo una preocupación y es con mis hijos, ¿sabes? Porque ellos no vieron el mundo antes de... Ellos ya llegaron y eso ya está acá para quedarse. Y ellos no la usan, ellos todavía son muy chiquitos. Mi hija tiene 7 años y mi hijo tiene 4, pero la van a usar, ¿no? La van a usar en el colegio, en el trabajo va a ser parte integral, pero yo creo que como les cayó del cielo, no saben el esfuerzo que nosotros los papás tuvimos que hacer para llegar a producir lo que se producía sin eso, ¿no? Lo que te digo, yo hubiera tenido que hacer un curso de no sé cuántas semanas para poder echar esas 200 líneas de código y que funcionaran. Y ahora no, ¿no? Ahora una horita hablando con el ChatGPT, unos días que alguien lo asesore a uno y ya listo, logra eso. Entonces, a mí me da un poco de susto que ellos utilicen esa herramienta sin ese criterio que yo te digo, ¿no? Tienen que tener el criterio. Si no lo tienen, es como decía Spider-Man, ¿no? El papá de Spider-Man. Mucho poder requiere mucha responsabilidad. Mm. Entonces, es eso lo que me da susto. O sea, ustedes van a tener un poder muy berraco, ¿no? Muy bueno, pero si no lo saben usar bien, va a ir en contra de ustedes. Entonces, uno de los capítulos que me gustó mucho con la persona que sabe El mucho de de Nancy. educación, El de ella. Nancy que habla de educación. Exacto. Entonces, para mí la joya de ese capítulo es que está bien que los niños y que las personas en general utilicen el AI si lo usan para temas creativos, ¿no? O sea, que tienen que crear cosas. Si no crean cosas, va en detrimento de ellos, el uso de un AI. Entonces, es para eso. Si lo usan para crear, bienvenido. Tiene que ser como dirigido con un criterio, pero me da susto que personas que no tengan esa educación como ese oversight de una persona se vayan por el camino incorrecto, ¿saben? Porque van a creer que lo que les dice el AI es la Biblia, ¿no? Y eso no es así. A veces el AI alucina. Entonces, como yo le digo a Lorena, ¿no? No le comas cuento al AI porque es un charlatán muy convincente, ¿no? A veces habla tan lindo que uno queda como, uy, sí, la verdad revelada. No, no, no es así. No, esas respuestas a veces son todas convincentes y entonces yo pienso que estoy hablando con uno de esos amigos que buenísimo para echar carreta, pero de acá a poco. Entonces sí, ese es como el susto que me da. Ese tema de la educación es súper importante. La utilización de una herramienta tan poderosa como estas tiene que ser regulada. Entonces eso me pone a pensar en una cosa, ahora que veo el celular. Hace relativamente poco aquí en Colombia los colegios Uncoli prohibieron el uso de los celulares en el colegio. Grandes Acá también. aplausos, porque eso es, o sea, eso es un poder que un niño no sabe utilizar. Y si lo utiliza mal, las consecuencias son nefastas. Las consecuencias del uso de los celulares y del acceso a las redes sociales para personas que no tienen ese criterio aún, no, pueden Mira, y es ser una tendencia en Europa que prohibir el uso de celulares a los niños en los colegios, Acá prohibir, también. prohibir. Sí, es ya Acá una también. tendencia en los colegios de Europa, acá en los colegios, pues eso que tú mencionas de los colegios internacionales, y tengo entendido que ya hicieron una evaluación del impacto y ha sido súper positivo. Sí, exactamente. sí, acá en Estados Unidos
ya muchos colegios, por lo menos en primaria, los niños no pueden tener ningún dispositivo en horas escolares y en secundaria, digamos, pueden tenerlo solo a ciertas horas, pero la mayoría del tiempo los dispositivos están fuera porque se han dado cuenta que eso ayuda a que los niños realmente socialicen entre ellos y a que estén mucho más enfocados en las clases. Entonces, me encanta que tú traigas ese tema porque uno de los propósitos que nosotras tenemos en este podcast es que la gente se emocione y se atreva a usar tecnología, pero que la use responsablemente. Entonces, es importante tener ese criterio de decir a partir de qué edad yo dejo que mi hijo o mi hija use esto y cómo dejo que lo use, ¿no? Entonces, así como tuvimos el episodio con Nancy, vamos a tener otros más adelante donde vamos a ahondar un poquito porque este es un ejercicio que está haciendo cuestionarse a toda la rama de educación, cómo los profesores lo van a implementar. Ayer hablaba, por ejemplo, con mi hermana, mi sobrina está aplicando a universidades, ya tienen herramientas que filtran en la mayoría de las universidades en Estados Unidos para ver si algo fue hecho o no con inteligencia artificial. O sea, me decían, no, nosotros ni lo tocamos porque no sabemos si eso vaya a hacer que la niña la descalifiquen por corregirle una frase tonta. Por otro lado, veo los lados buenos, digamos, mis hijas que también son pequeñitas, como la tuya, igual hacen presentaciones en Canva en el colegio. Y entonces, a veces incluso cuando ellas quieren usar el computador para divertirse, yo les digo, no, pero no jueguen ese juego, hagan algo en Canva. Y entonces hacen unos videos chéverísimos, ¿no? Súper creativos, con historias que ellas mismas se han imaginado. Y entonces ahí están potenciando creatividad. Así que es un poco como lo que decías tú de los celulares, ¿no? Tenemos que supervisar un poco cómo es que los niños están usando eso, ayudarles antes de que lo empiecen a usar a construir criterio y de ahí hacemos ese ejercicio conjunto de prepararlos porque la realidad es que igual también lo van a necesitar cuando sean grandes, van a tener que saberlo manejar porque sus padres van a saberlo manejar y el mundo va a ser como internet, van a tener que saberlo manejar, pero cómo los llevamos en pasos que sean sensatos y responsables a aprender ese uso. Correcto, sí, ese tema del criterio, la supervisión, es súper importante. Yo me remonto, digamos que al año 86, mi papá trabajó en IBM mucho tiempo, entonces por eso es que yo estuve, digamos que muy conectado con el tema de la tecnología desde chiquito. Entonces él trajo un computador a la casa y eso, ¡wow!, no, era una cosa que me dejaba boquiabierto y yo no podía creer lo que estaba viendo. Y en el colegio también ver esa pantalla, era súper. Entonces es como el acceso a esa magia que uno. Entonces yo creo que un niño ve esa tecnología, yo la veía así en ese entonces, la veía como un fin. Esa es precisamente la idea, que nosotros convenzamos a los niños que el AI no es un fin, es un medio, es una herramienta más dentro de lo que tú puedes utilizar, ¿cierto? Tienes que saberlo. Si tú piensas que ese es el fin, vamos por el camino que no es. Tiene que ser una de las herramientas en el toolkit para lograr lo que se necesita. ¿Qué se necesita al final del día? ¿Algún objetivo? No sé, abrir un negocio, construir una familia, hacer, ¿me entiendes? Pero quedarse en el cuento de que esto es el fin último, me parece que no es lo correcto, ¿no? De hecho, aprovechamos esto para invitar a la gente a que oiga el episodio de Nancy Otero de Hacia dónde va la educación. Ella es una persona brillante que habla muy bien de estos temas y también a que vean el episodio de María José Gallego, que fue la estudiante y emprendedora que entrevistamos, que de hecho hace un uso muy inteligente de la inteligencia artificial para estudiar. Entonces, pues eso les puede dar buenas ideas. Bueno, César, y eso es lo que te angustia y qué es lo que te emociona de lo que viene con la inteligencia artificial. No, pues que puede potenciar prácticamente todo, ¿no? O sea, tú le puedes encontrar un modelo de inteligencia artificial a todo lo que se te ocurra. Nosotros digamos que apenas estamos tocando la superficie, nosotros los mortales, a través de un chat, pero hay inteligencias artificiales que te hablan, o sea, tú le hablas en línea, ¿no? Tú vas hablando con él y te habla con un tono, tú le puedes hablar en inglés y él te devuelve en español. Eso me pone a pensar en un montón de posibilidades que son una locura. Técnicamente en este momento, sin saber inglés, una conversación con una persona que tampoco sepa español, porque la tecnología te lo permite. Entonces, esos traductores universales que utilizaban en Star Trek y en Star Wars y en todo eso, ya son un hecho. O sea, el device no está, pero te apuesto que va a salir una aplicación. Ya, usted no quiere aprender inglés, ponga a funcionar eso y ya puede hablar con alguien, ¿no? Porque ninguna de las dos partes sabe el idioma del otro, pero ya hay una
herramienta que le permite hacer esa comunicación en tiempo real. Esto que les acabo de mencionar hace unos minutos de crear toda una estrategia de mercadeo en redes sociales para ofrecer un servicio en línea, eso se lo hace a uno una inteligencia artificial. Y hay miles de ejemplos de piezas en 2D o en 3D, ¿no? El trabajo de los diseñadores gráficos ahorita, pues uno lo puede hacer si quisiera, pero sin el criterio que les digo, ¿no? Salen cosas rarísimas. A uno le parece divino, pero muéstrele eso a un diseñador gráfico y verá que le dice, oh viejo, eso no está funcionando bien por estas y estas y estas razones, ¿no? Yo desconozco qué inteligencias artificiales hay. Hay una que hace música, ¿no? Y uno Sí. le dice, hágame un hip hop con estilo de los 80 y ya, ¿no? O hágame un reggaetón, pero Y no se le ponga inventa la la voz. letra. Tú le Sí, dices el tema, hágale una es canción a mi impresionante. gata. El otro día le dije. Sí, entonces Bueno, pues la música de este podcast es hecha con inteligencia artificial. ahí está. Eso es una cosa impresionante. Entonces me fascina ese mundo y me parece súper bonito. Yo no sé cómo se van a desarrollar los computadores después. De pronto, digamos que el hardware que nosotros estamos utilizando ahorita desaparezca, ¿no? Porque las Ujú. interfaces, pues, ¿para qué necesito un teclado si le puedo hablar? ¿Para Claro. qué necesito una pantalla si tengo unas gafas que me pueden proyectar la data que necesito? De pronto desaparece el computador o desaparece el celular como lo conocemos y se vuelve una parte integral de nuestro cuerpo. No sé, Se no vuelve sé, invisible, como lo dices tú, vuelve invisible. realmente invisible. Ujú. Exactamente, hay unas cosas que van a cambiar, como le cambiaron las cosas a nuestros papás y a nosotros. La tecnología va cambiando y nosotros no sabemos cómo va a cambiar. Pero me fascina eso. César, ¿te ha pasado algo divertido? ¿Tienes alguna anécdota de tu Sí, interacción con la eh, inteligencia artificial? no he tenido una anécdota en la que el prompt me haya hecho reír, pero yo sí he pensado en lo siguiente y yo veo memes de esto todo el tiempo, ¿no? Porque los cursos de AI que he tomado le dicen a uno, usted lo que tiene que hacer es hablarle duro al prompt, presiónelo, dígale que si no le entrega la data, entonces su jefe lo va a echar, no sé qué, o la junta directiva, digamos que va a buscar otro CEO y, mejor dicho, entonces, El otro día la esposa de un amigo, ella dijo que al final del prompt le pone, para que hagas mejor esta tarea, te voy a dar $50. ok, ¡Ah! Y como hace algún, mejor. un ¿De tipo, verdad? exacto. Eso es verdad. Y los que conocen de los LLMs dicen que utilizar ese tipo de, ya sean motivaciones negativas o motivaciones positivas, hace que tenga mejores resultados. Entonces, listo. Hoy estamos 8 de octubre del 2025, el AI está ahí. ¿Qué pasa si en 200 años el AI cobra vida de alguna manera y se acuerda de que uno lo trató mal? Ah, usted me trató mal, ¿no? ¿Por qué no me dio las gracias en su momento? Y la venganza total, eso es lo que me parece súper divertido, como esa teoría que dicen y que ponen en los memes, ¿no? Entonces muestran un robot así de ilustrando a la inteligencia artificial diciéndole, ¿y por qué no me dijo las gracias? No le costaba nada decirme eso. Me parece tan chistoso. Oye, César, y uno de los objetivos que nosotros tenemos en el podcast es contarle a la gente cómo puede usar la inteligencia artificial para tener una vida más equilibrada, como más Ujú, balance, ujú, para disfrutar un poco más la vida. ¿Tú ujú. nos podrías dar algunos ejemplos de cómo la inteligencia artificial te ha ayudado a mejorar y armonizar los diferentes aspectos de tu vida? Sí, claro. Y vuelvo a mi tema del ahorro del tiempo. Uno hace una cosa que se demora 2 horas. Hay que ver la inteligencia artificial como ese poder que te permite reducir, digamos que ese tiempo de operación, llamémoslo, para hacer eso. ¿Qué prefiere? ¿Hacer una tarea en 2 o 3 horas o en 15 minutos? Y aprovechar ese tiempo restante en algo que a usted le guste o que tenga que hacer otras cosas. Hay muchas tareas, como es mi caso del control de las finanzas personales, que se pueden automatizar. Entonces ahí pues la invitación es a utilizar ese AI, no le tengan miedo, siempre y cuando no revelen datos personales, no le pongan las claves de nada, no pongan claves ahí, no pongan números de cuenta ni números que revelen quiénes son ustedes, números de cédula o números de pasaporte, cosas de ese tipo, no metan, no pongan esa información en un prompt, háganlo muy general, pero no le tengan el miedo para utilizarlo en lo que sea. Entonces, hay personas que lo utilizan para planear las vacaciones, totalmente válido, ¿no? Yo no lo uso para eso, pero hay personas que dicen, quiero planear un viaje a Disney, dime cuál es el mejor momento, tengo 2 semanas, estas son las 2 posibles semanas, pero ¿cuánto tiempo se demora uno armando eso? No sé, un montón de horas. En cambio, con el prompt, si uno lo sabe alimentar correctamente, con las condiciones, con lo que necesita,
te da un resultado buenísimo. Hay otras cosas como se me ocurren ejemplos sencillísimos. Yo qué vas a saber cómo hacer un arroz. Yo apenas escasamente sé hacer un huevo frito. No, dígame cómo se hace un arroz. Mira, sí, tienes que hacer esto, ta, 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 ta. Ese tipo de cosas. Para cualquier cosa te puede servir un AI. ¿Cómo se hace una fogata con estos y estos materiales? Pues para el camping de mi niño que va a hacerlo con sus amiguitos. Hay un camping ahí atrás, ¿no? Es ese tipo de cosas con instrucciones, pasos a pasos, cosas así. Se me ocurre que puede ser Sí, algo. César me hizo acordar una vez que estábamos planeando unas vacaciones de familia y justamente queríamos llevar a las niñas a montaña y no sé qué. Y entonces, como no conocíamos bien el sitio, mi esposo se puso a investigar y duró como 4 horas mirando cuál era el mejor destino de la forma tradicional. Y luego le preguntó a la inteligencia artificial y en 2 segundos le dio la misma conclusión a la que él había llegado con las 4 horas de trabajo anteriores. Sí. Exactamente, ¿no? Para lo que a uno se le ocurra. Hay cosas que uno cree que no se pueden utilizar con AI, pero a ver, estoy viendo un ejemplo aquí enfrente mío. Acá nosotros a la casa a la que venimos de veraneo traemos bicicletas, ¿no? Entonces hay que montarle un rack al carro, ¿cierto? Y hay que montar las bicicletas. Y uno cree que eso es súper sencillo y resulta que no. Resulta que hay que amarrarlas de cierta forma, hay que voltear el timón de cierta manera para montarlas en un rack y uno le da la data, ¿no? Eso sí, toca alimentarlo con lo que es. Mire, tengo el modelo de rack de Thule, bla, 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 y tengo un carro que tiene un hitch, no sé qué, y tengo estas y estas bicicletas, dígame cómo armo esto. Te prometo que te ahorra un montón de tiempo esa respuesta que te puede dar el AI, ¿no? Por último, César, ¿hay algún Ujú. tipo de material que le quieras recomendar a nuestros oyentes para que consulten si les interesan estos temas de los que hemos hablado? Algo para leer, cursos que tomar, videos que ver, no sé. Sí, mira, yo me voy como a ese tema del criterio, ¿sabes? Yo me leería estos libros de Yuval Noah Harari, como los que miran a dónde puede ver el futuro, a dónde se puede ir al futuro, pero haciendo la retrospectiva de toda la historia de la humanidad, la revolución agraria, la revolución industrial, la revolución tecnológica. O sea, yo podría fácilmente decir, no, hágase los cursos de AI, no sé qué. No, tenga criterio. Lea libros, ese para mí es la recomendación, lea libros. A mí me gusta mucho la ciencia ficción, digamos, pero ese soy yo, ¿sabes? Y de ahí, digamos que yo creo que esa fascinación con la tecnología tal vez viene de ahí, ¿no? En esos mundos de ciencia ficción ya todo está resuelto técnicamente, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, en la serie de Duna, de Frank Herbert, de hecho, es todo lo contrario, es la apocalipsis que ocurrió porque dejaron que la inteligencia artificial se tomara el mundo. Nadie puede utilizar computadores en esa historia. Tanto así que entrenan a unas personas que se llaman unos mentats, que son unas personas que se entrenan también que parecen computadores, pero no son computadores, porque hubo una debacle hace no sé cuántos cientos de miles de años y la civilización se fue al piso por eso. Entonces, pues hay que leer libros, hay que ver cómo se inicia esa chispa creativa. Pero al mismo tiempo yo digo, no le tengan miedo al AI, ¿no? O sea, hablen con él, miren, pruébenlo, métanse a la piscina a nadar, ¿no? Como no le tengan miedo, porque pues esa es la manera de manejar este tipo de cosas. César, te agradecemos enormemente que nos hayas contactado porque además creo que esta ha sido una de las conversaciones más interesantes en el sentido del uso práctico de la inteligencia artificial con un muy buen criterio. Fíjate que tú lo usas incluso para temas financieros, pero teniendo la precaución de que no tenga tu sola cuenta, que no tenga el número de cuenta, que no tenga tu nombre propio. Y eso es muy bueno, tener ese tipo de ejemplos para que la gente vea cómo es que la gente está usando en la vida real la inteligencia artificial y cómo le suma. Muchísimas gracias por haber sacado el tiempo para hablar con nosotras. Y a todos ustedes, muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos en otro episodio. Esperamos, así como lo hizo César, que si tienen casos muy interesantes de cómo usan la inteligencia artificial, nos contacten. Nos encantaría hablar con ustedes y por favor síganos en Spotify o en YouTube. Nos vemos en el episodio que viene. Hasta luego. ¡Chao!